Arturo era un hombre de alma antigua, de esos cuyas manos parecían una extensión de la tierra misma, surcadas por los mismos ríos secos que marcaban el paisaje árido del altiplano. Eran mapas de su existencia, cada línea una historia de siembra, sequía o cosecha, cada callo un testimonio de décadas de trabajo honrado. Su vida transcurría al ritmo del sol y las estaciones en el rancho, el polvo de oro. Una vasta extensión de tierra semiárida en el corazón de México, propiedad de don Genaro Vargas. Don Genaro era un hombre de números y resultados. Su oficina no olía a tierra mojada después de la lluvia, sino a papel y tinta, a contratos y deudas. Para él, el campo no era un ser vivo que respira con cada estación, sino un activo en un libro de contabilidad que debía rendir frutos, sin excusas ni demoras. El animal en cuestión era un borrego criollo, apenas un cordero crecido, de lana escasa y áspera como la maleza del desierto, con una tristeza en la mirada que delataba su fragilidad ante un mundo que parecía haberlo condenado desde su primer aliento. Esta es la historia de cómo la fe de un hombre en una vida despreciada puede florecer en la más absoluta soledad, y de cómo el acto más cruel de humillación se convirtió en la semilla de una fortuna impensada. El amanecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y violetas sobre el altiplano, como si un pintor divino derramara sus colores más intensos antes de que el día los desvaneciera. Arturo caminaba por la vereda de tierra que serpenteaba entre nopales centenarios y mezquites retorcidos por el viento, un camino que sus pies conocían de memoria desde que era un niño descalzo. El aire era fresco y olía a polvo ancestral y a la promesa de un calor implacable. Su abuelo, don Refugio, le había enseñado todo lo que sabía, no con libros, sino con silencios cargados de significado y gestos que contenían generaciones de sabiduría. La tierra y sus criaturas no te deben nada, Arturo, le decía mientras sus manos arrugadas acariciaban el lomo de algún animal enfermo. Eres tú quien les debe respeto. Cada ser vivo tiene una batalla que no puedes ver. Nunca le des la espalda a una vida que lucha, por pequeña que sea, porque en esa lucha hay algo sagrado. Había aprendido a leer el cielo para predecir la lluvia y a escuchar el lenguaje silencioso de los animales, a entender el miedo en una oreja caída o la enfermedad en una mirada opaca. Para Arturo, cada borrego del rebaño tenía su propia personalidad, su propia alma diminuta. Para don Genaro, solo eran cabezas de ganado, números en una lista. Al llegar al corral principal aquella mañana, Ushiashi, un silencio inusual llamó su atención con la fuerza de un grito. El rebaño se mantenía alejado de una esquina oscura, como si la muerte ya hubiera marcado su territorio con una frontera invisible. Allí, apartado del resto como un paria, temblaba el joven borrego. Su respiración era superficial, un soplo de vida apenas perceptible. Arturo se arrodilló a su lado con la reverencia de quien se acerca a algo sagrado, su mano callosa recorriendo el lomo huesudo del animal con delicadeza infinita. Le revisó las encías con dedos expertos, pálidas como la ceniza. Sintió la fiebre ardiendo bajo la piel, una batalla interna que el pequeño cuerpo estaba perdiendo. «Todavía no, amiguito», susurró. «Todavía no es tu hora». Con cuidado paternal, lo cargó y lo llevó a un pequeño tejabán, donde le preparó una cama de paja limpia y le acercó un cuenco con agua fresca. El mediodía llegó con el estruendo de la vieja camioneta de don Genaro. El patrón bajó con su habitual aire de importancia. Su presencia siempre alteraba la calma del lugar, como una piedra arrojada en un estanque tranquilo. «¿Todo en orden, Arturo?», preguntó, su voz seca como el polvo que levantaba su camioneta. «Sí, patrón, el rebaño se está bien. Comieron temprano y ya están en la sombra». Don Genaro asintió, pero su mirada se endureció al descubrir al animal enfermo. «¿Y esa miseria qué es? Parece que se está muriendo. ¿Por qué pierdes el tiempo con eso? Tiene calentura fuerte, patrón, pero es joven y tiene voluntad de vivir. Con medicina y cuidados, saldrá adelante. He visto casos peores recuperarse». Una risa áspera escapó de los labios de don Genaro. «El tiempo es dinero, Arturo, y no voy a desperdiciar ni un centavo en ese animal condenado. Es una mala inversión. Déjalo morir y vuelve al trabajo productivo».
Con todo respeto, patrón, dijo Arturo, manteniendo la mirada baja pero la voz firme. Mi abuelo decía que hasta la planta más débil puede dar la flor más hermosa si alguien tiene la paciencia de cuidarla. Tu abuelo no pagaba mis cuentas, interrumpió don Genaro con un golpe de su bota contra el suelo. Sentimientos. Los sentimientos no llenan los comederos ni pagan las deudas. A la mañana siguiente, Arturo esperó a don Genaro junto a la entrada del rancho, con el sombrero entre las manos. Patrón, quisiera proponerle un trato. El borrego enfermo, ya que usted lo da por perdido, ¿me permitiría quedármelo? Yo me haría cargo de todo. Don Genaro entrecerró los ojos y en ellos brilló algo oscuro. Vio la oportunidad perfecta para impartir una lección de poder. Vaya, Arturo, quieres mi basura, lo que yo desecho. Me parece bien. Este animal moribundo será tu pago por el mes completo de trabajo. Considéralo tu jornal. La ofensa fue pública e intencional. Felipe y otros jornaleros que presenciaban la escena bajaron la cabeza, avergonzados pero temerosos. El silencio pesaba como plomo, pero la dignidad de Arturo no se quebró. Lo acepto, patrón. Gracias. Y ahora que ya te pagué, añadió don Genaro con sonrisa cruel, recoge tus cosas y las de tu mujer. Ya no trabajas aquí. No quiero gente sentimental en mi rancho. Para el final del día, el jacal debe estar vacío. El golpe fue devastador, un puñetazo invisible que le robó el aire. El peso del borrego en sus brazos se sintió como el peso de su futuro entero. Se instalaron esa misma noche en una choza de lámina oxidada en las afueras del pueblo, que un primo de Clara les prestó por lástima. El viento helado se colaba por las rendijas silbando canciones de desolación, y el techo goteaba con la más leve llovizna. Sin trabajo, vivían de lo poco que Clara ganaba lavando ropa ajena, regresando cada noche con las manos agrietadas y el alma más cansada. Pero la presión constante de la miseria comenzó a erosionar el amor que los unía. Las noches eran largas y frías, llenas de un silencio tenso, roto solo por la tos seca del borrego. Una noche particularmente oscura, mientras Arturo molía hierbas medicinales para el animal, Clara se paró frente a él. Su rostro era una máscara de agotamiento y resentimiento. Arturo, ya no puedo más. Míranos, no tenemos nada. Comemos frijoles una vez al día, si tenemos suerte. Cada centavo que gano destrozándome las manos, lo gastas en ese animal que probablemente morirá. Es una vida, Clara. No puedo abandonarlo. Es una promesa que me hice a mí mismo, una promesa a la memoria de mi abuelo. ¿Y las promesas que me hiciste a mí? Su voz se quebró. Prometiste cuidarme, darme una vida digna. La gente del pueblo se burla de nosotros. Dicen que perdiste la razón. Y a veces creo que tienen razón. Has elegido a ese borrego por encima de mí, por encima de todo lo que construimos. Eso no es verdad, Clara. Tú sabes que te amo. Sí lo es, y lo sabes. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Me voy a la ciudad con mi hermana. Allá hay trabajo, una oportunidad de vivir con dignidad. No puedo seguir hundiéndome contigo por tu terquedad. Me casé con un hombre que prometió darme un hogar, no con un santo que sacrifica a su familia por un animal. Clara empacó sus pocas pertenencias en un bulto. En el umbral se detuvo sin volverse. Cuando recuperes el juicio, si algún día lo haces, sabrás dónde encontrarme, pero no esperes demasiado. Y se fue, su figura desapareciendo en la oscuridad, dejando a Arturo en un silencio tan profundo que parecía tener peso físico. Ahora estaba verdaderamente solo. Su único compañero era un borrego moribundo por el que lo había sacrificado todo. Los días siguientes fueron los más duros de su vida. Aprendió a reconocer raíces comestibles en el monte y compartía su escasa tortilla con el animal. Había días en que la soledad era casi física, agazapada en un rincón de la choza. Hablaba con el borrego, al que llamó paciencia. Solo quedamos tú y yo contra el mundo, amiguito, le susurraba en las noches más frías. No me falles ahora, no me dejes solo. Era una rutina de fe ciega contra un mundo que le había dado la espalda. Y entonces, lentamente, la vida comenzó a ganar la batalla. Una mañana gris de primavera, encontró a Paciencia de pie,
temblando pero erguido por primera vez en semanas. Sus ojos, antes opacos, tenían un pequeño punto de luz, una chispa de vida renovada. Arturo cayó de rodillas y lloró como no había llorado desde niño, lágrimas de alivio que lavaron semanas de angustia. El borrego, cuidado con amor que rayaba en lo sagrado, empezó a sanar día tras día. Su lana original cayó en mechones, y debajo empezó a crecer un vellón nuevo, denso como la niebla y con un brillo casi sobrenatural. Con el paso de los meses, el animal se transformó en un ser robusto y hermoso, y su lana era algo nunca antes visto, increíblemente suave, casi como algodón, pero con el lustre de la seda más fina. Un día de mercado, una diseñadora de textiles de San Miguel de Allende llamada Isabela, que buscaba fibras únicas para sus creaciones, pasó por el pueblo siguiendo rumores de un borrego extraordinario. Vio al animal y la calidad de su lana la hipnotizó. «Disculpe, señor», dijo a Arturo con voz temblorosa de emoción. «La lana de ese borrego es un poema tejido con luz. Cada hebra parece más fina que un cabello humano, pero apostaría que es más fuerte que el acero. ¿De qué raza es? ¿Dónde lo consiguió?» Cuando Arturo le contó la historia completa, desde el corral hasta la choza donde casi mueren juntos de hambre, Isabela escuchó en silencio con los ojos brillantes. «Arturo, lo que tiene aquí no es suerte. Es el resultado de una fe inquebrantable, de una bondad que el mundo ha olvidado. No vengo a ofrecerle un trabajo, vengo a ofrecerle una sociedad. Quiero fundar una cooperativa con usted como socio. Mi fundación le proporcionará un terreno, un rebaño inicial, y le compraremos toda su producción a un precio que jamás ha soñado. Su dedicación es el activo más valioso que he encontrado. Fue el comienzo de una nueva vida». Arturo se convirtió en un criador respetado en todo el país. Su marca, Lana de la Paciencia, se hizo famosa primero en México, luego en América y finalmente en los mercados más exclusivos de Europa y Asia. Años más tarde, en una feria ganadera donde Arturo era invitado de honor, se encontró con don Genaro. El rancho El Polvo de Oro era una sombra de lo que fue, vendido en pedazos para pagar deudas. Don Genaro era un hombre encorvado por derrotas que no eran económicas, sino del espíritu. «Tenía razón, Arturo», admitió con voz queda sin mirarlo a los ojos. «Usted vio un tesoro donde yo solo vi un estorbo. Mi ceguera me costó todo». Arturo lo miró sin rencor, sin triunfo. A veces, don Genaro, el mayor tesoro no es lo que se encuentra, sino lo que uno decide no abandonar cuando todo parece perdido. Mientras don Genaro se alejaba, una figura familiar se acercó a Arturo con la mirada baja y el paso vacilante. Era Clara. Había vuelto de la ciudad, habiendo escuchado las historias sobre su esposo. Sus ojos llevaban la sombra de sueños rotos y esperanzas marchitas. «Arturo», susurró, su voz cargada de arrepentimiento. «Escuché todo. No podía creerlo. Fui una tonta ciega. No tuve tu fe, no tuve tu fuerza. Te abandoné cuando más me necesitabas. Busqué una vida digna y en el camino perdí mi propia dignidad. ¿Podrás perdonarme algún día?» Arturo la miró largamente. Vio en ella no el abandono, sino el miedo que él mismo había sentido tantas noches solo en la choza. No había triunfo en su mirada, solo una calma profunda como un lago de montaña. Extendió su mano hacia ella. «El camino ha sido largo y solitario para los dos, Clara», dijo suavemente. «Cada uno cargó su propia cruz. Pero ya estás aquí, ya estás en casa. Bienvenida». Juntos, caminaron hacia los corrales donde el rebaño descansaba bajo el sol, una prueba viviente de que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en la compasión que se ofrece, y que el verdadero hogar siempre puede reconstruirse con las piedras del perdón. Si esta historia te recordó que la fe mueve montañas, compártela con alguien que lo necesite.